La Roiva está en la ría de Pontevedra, pertenece al Ayuntamiento de Bueu. Está situada en la playa de Beluso. Era un lugar en el que antiguamente había fábricas de salazones y establecimientos de salazones, y sobre una de las ruinas de aquellos establecimientos Vázquez Molezún construyó lo que es actualmente La Roiva. La Roiva es una casa o un refugio que está en un enclave muy singular. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del arquitecto, de Ramón Vázquez Molezún, es un refugio en tanto en cuanto él, después de sus viajes, después de toda su formación como arquitecto, busca de alguna manera esa relación con el paisaje, esa relación de crear un refugio al borde del mar en su tierra, en Galicia. Para construir aquí, en este enclave, para mi padre fue un reto. O sea, el terreno en sí era, ya te digo, 100 metros cuadrados y unas ruinas que eran unos muros de granito sobre la playa y que tenían como un volumen con unos retretes, y el resto lo llamaban la Casa del Pescado. Yo recuerdo que durante la construcción del chalet, Ramón venía con mucha frecuencia aquí a hablar con el alcalde, a gestionar los permisos de construcción en Pontevedra y todo eso. Y cuando venía por aquí, puesto que aquí no había hoteles, había una pensión, pero que cerraba en invierno, dormía aquí en casa de mis abuelos, ¿no? Dormía y cenaba y comía con nosotros mientras duraban las gestiones. Y en ese sentido se trabó una fuerte amistad entre mi familia y la suya, ¿no? Él nunca nos dijo que era arquitecto, pero un día, cuando ellos estaban en La Roiva, alguien nos dijo, yo no recuerdo quién fue, que aquella persona que tenía tanta confianza con nosotros y que lo conocíamos tanto, era un arquitecto muy famoso, de mucho prestigio internacional, y que había construido muchos edificios, incluso rascacielos, nos decían, en Madrid, que había tenido varios premios de arquitectura, y nosotros estamos ignorantes de todo eso, ¿no? No recuerdo haberle escuchado hablar de arquitectura nunca. Nunca. En casa, nunca. En casa lo que le gustaba era hablar de sus hobbies y hacer y darnos y contarnos, y además involucrarnos en ello, ¿no? En las motos, en la vela, el esquí, todas esas cosas. Pero en la arquitectura... Y después, cada día que he ido investigando más en su obra, he descubierto y he ido cada vez admirando más y más y más y más cada cosa que descubría, como lo buen arquitecto que era. Ramón Vázquez Molezún estudió arquitectura en Madrid, estudió con un plan antiguo, que no es el que estudiamos ahora los arquitectos, sino que era un plan en el cual el dibujo estaba muy presente. Su promoción creo que eran 12, o sea que fueron, fíjate, en el año 48, acabó sus estudios en Madrid y ya se presentó a la beca, a esta beca para la pensión de Roma, que fue el único que se presentó porque se había suspendido la beca después de la guerra, y fue la primera convocatoria, y fue el único que se presentó a esta beca. La beca de Roma es un punto de inflexión determinante en su carrera, porque le permite no solamente salir de España y conocer toda la arquitectura clásica italiana, sino tener una serie de relaciones sociales y profesionales con otro tipo de artistas y de arquitectos que sin duda cambian la manera que él tiene de ver la arquitectura y de ver el arte. Ese viaje a Roma fue un cambio radical en su vida y fue trascendental. O sea, fue lo que la influencia más importante. Fue una experiencia vital en todos los sentidos.
Esa beca de Roma le permite viajar por toda Europa durante un par de años, viajar en unas condiciones relativamente precarias. Viajaba en una lambreta, que es muy famosa, y se llevaba siempre sus útiles de dibujo para registrar todo aquello que veía, ¿no? Esa formación es casi tan importante o más importante que la formación que tiene como arquitecto en la propia Escuela de Madrid, porque le permite conocer muchas cosas que hasta entonces era imposible, porque a España no llegaban. Ten en cuenta que estamos hablando de unos años durante el franquismo en los que la libertad que había en España incluso impedía el acceso a ciertas corrientes vanguardistas, ¿no? Después vuelve a España y forma su estudio en Madrid. Pero curiosamente tiene pocas obras de manera solitaria, sino que se asocia en muchas ocasiones con Corrales, con José Antonio Corrales. A raíz de su primera colaboración con José Antonio Corrales, no pararon de trabajar. O sea, es que fueron 2 décadas, yo creo, entre el 54, que fue Herrera Pisuerga, hasta 70, más o menos, 70 y algo, ¿no? Fueron como 2 décadas pero de no parar. Yo creo que su preocupación era el servicio social, es decir, que la arquitectura no solo fuese algo bello, sino que fuese también algo útil, ¿no? Algo que pudiese servir a la sociedad o a la gente que la iba a utilizar, ¿no? Otra de las grandes preocupaciones suyas era que aquellos edificios que él construyera, ya fuesen grandes edificios urbanos o situados en la periferia o en el campo, mantuviesen una cierta relación con el paisaje que los rodeaba, ¿no? El primer proyecto más relevante que desarrolla Corrales con Mollezum es el de la Expo del año 58 para Bruselas, el famoso pabellón con paraguas, que marca un punto de inflexión también en la visión que se tiene desde el exterior de la arquitectura española, que hasta entonces se veía una arquitectura muy derivada de los postulados que marca una dictadura, normalmente postulados clasicistas y en el caso de España, escurialenses, basados todos en el Escorial. Un proyecto muy importante, con unas columnas terminadas en hexágonos que eran desconocidas hasta entonces y que eran un elemento que revolucionó la arquitectura de aquel momento y que, por cierto, en un acto que se celebró el año pasado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, se plantaron algunas de estas columnas en el patio del Colegio de Arquitectos para que permanezcan allí para siempre, ¿no? Y es curioso que todavía se siga valorando esa aportación arquitectónica hoy en día, ¿no? Como una aportación revolucionaria que todavía sigue vigente. Esta era la carpeta donde Ramón guardaba los negativos, que a la hora de catalogarle también lo guardamos, y lo que hicimos fue sacarlos de la carpeta y separarlos para catalogarlos. Y estas son algunas de las fotos que se han impreso de estos propios negativos. Las fotos de la famosa moto de Mollezum. Aquí tenemos las fotografías de la Roida. Nosotros dividimos el archivo por unidades documentales y hemos separado el material fotográfico, porque además resulta más fácil cuando viene un investigador tenerlo separado por estas tipologías. Y estos son los contactos impresos.
de los negativos de la Roiba. Mocenzún es un arquitecto moderno por varias razones. En primer lugar, es moderno desde el punto de vista general o clásico, digamos. Aplica los conceptos de la modernidad europea, los conceptos de la Carta de Atenas. Pero por otra parte, su libertad personal, es decir, su carácter más libre con respecto a sus contemporáneos, hace que explore los límites de esa modernidad. De hecho, la Roiba es un ejemplo de exploración de los límites de la modernidad. La Roiba está pensada también de una manera útil, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entré por primera vez, una vez construida la Roiba, me sorprendió muchísimo que me dijera, mira, esta puerta, la puerta de una habitación se abre y en el momento de abrirse cierra unos armarios que hay en los laterales. Y digo, vaya, qué curioso, ¿no? Me llamó mucho la atención que una puerta que sirve para cerrar, al mismo tiempo sirviese para simular un armario. Y este concepto de utilidad y de utilitarismo, que es un concepto también heredado, por ejemplo, de la Bauhaus, ¿no? Pues yo creo que lo aplicó también a la Roiba. La Roiba no tiene complejos, ahí es donde está la clave. La flexibilidad de la Roiba se basa en no tener complejos de ningún tipo. Si hay que hacer una ampliación, se hace. Si hay que romper un muro para colocar una ventana, se rompe. De hecho, uno de los grandes debates que circulaban sobre la Roiba era el pilar que apoya la terraza de la Roiba. Una arquitectura moderna nunca jamás tendría ese pilar, porque precisamente lo que expresa la arquitectura moderna es el poder del hormigón y la capacidad del hormigón para generar un voladizo que además tampoco es tan grande y si pudiese haber solucionado. Sin embargo, él coloca un pilar. ¿Por qué? Porque considera que tiene que colocarlo, sin más. ¿Hay algún complejo en eso? No, coloca el pilar y ya está, y no pasa nada. Entonces, esa falta de complejos deriva también de esa personalidad libre, deriva de, es una extensión de mi casa, yo no tengo complejos, yo soy libre y por lo tanto mi proyecto se va a parecer a mi personalidad. La gente que viene a visitarla y que la ha visto en planos y que la viene a fotografiar o tal, siempre se quedan sorprendidos cuando entran, cuando ven los detalles, que descubren siempre cosas que no se imaginaban. Pero lo más es vivir la casa, habitarla. A levantarte por la mañana en estas literas, estar escuchando el mar constantemente, oír cómo bate el mar sobre la casa, por las noches estar aquí como si estuvieras en un barco. Yo me acuerdo veces de mi padre cuando no teníamos agua, porque al principio la casa siempre además la pensó para que recogiera el agua de la lluvia y hemos estado muchos años eh, con el agua recogida en el aljibe todo el verano. Y claro, ya te digo, nos juntábamos 20 personas aquí en verano, era muy difícil que ese agua diera para todo. Entonces no nos dejaban ducharnos todos los días. Entonces nos imponía a bañarse al mar, te enjabonas ahí, nos compraban un bote de musel grande y nos lanzaban al agua que está helada, lavándote el pelo. Y luego, como mucho, nos dejaba que nos enjuagáramos.
Molezún era un marinero, digamos. Esa es su relación fundamental con el mar. Le encantaba navegar, algo que además compartía con su mujer. Ambos salían a navegar, tenían una barquita que guardaban en el sótano de la Roiva y desde la cual además salían a navegar directamente cuando había marea alta porque el agua invadía ese sótano de la casa, ¿no? Era una persona muy afable, es decir, nada estirada, una persona muy sencilla, una persona muy generosa. Transmitía serenidad, ¿sabes? Transmitía paz y confianza. Y pues no solía regañar, ¿sabes? Era una persona como muy amable. Un recuerdo, pues eso, un recuerdo estupendo. Creo que se fue demasiado pronto. Pero los que lo hemos conocido y lo hemos podido disfrutar lo recordamos como alguien especial. Cuando Janine se quedó viuda después de la muerte de Ramón, se quedó a vivir permanentemente allí. De modo que era una vecina más de este pueblo con residencia permanente allí, ¿no? La transición de la Roiva como refugio y como casa experimental de veraneo hacia la casa diaria, digamos, o casa normal de Janine, cuando Molezún fallece, es una transición que en arquitectura es muy compleja. Realmente el gran desafío en esa casa simplemente fue el desafío climático. Se trata de una casa que no está muy bien aislada, pero que al mismo tiempo ella no quería modificar. Entonces, bueno, obliga, digamos, a determinadas transformaciones pequeñas, como incluir calefactores o cosas ya muy puntuales para intentar adaptarla al invierno, porque es una casa para el verano. La flexibilidad, la enorme flexibilidad de la casa hace que ella pueda apropiarse de ese espacio en la que está la memoria de su marido y al mismo tiempo una extensión de su propia vida. De hecho, ir hoy en día a la Roiva ya no solamente es ver el carácter y la memoria de Molezún, sino también el de Janine. Mi madre ha sido muy importante en esta casa. Mi madre convirtió esta casa en un hogar. Yo nunca pensé que aquí fuera a estar cómoda del todo, pero sí llegó a estar. Sí llegó a sentirse muy a gusto en esta casa. Janine todos los días se bañaba en el mar. Nadaba hacia una barca que estaba fondeada, pues a lo mejor a 100 o 200 metros, se volvía, se metía en casa, pero eso lo hacía todos los días, verano e invierno. Fíjate, le gustaba dormir en estas habitaciones tan pequeñas, tan como un camarote. Y dices, no... Se fue desprendiendo de cosas que es verdad que ahora empiezo a entender, que te vas desprendiendo a lo largo de tu vida, te vas desprendiendo de cosas que ya no son necesarias y que al final te vas quedando con lo más básico. Y mi madre en esta casa lo consiguió. Try to change your mind. You can bend like a willow in the wind.
You can take a different road, but your heart will find its own. One way, look back down the lane, see how far you've been. Where the stars look like diamonds, and the sky is so wide, you feel like you're flying, so beautiful you could cry.